En el corazón del Harz se oculta un secreto ancestral, una historia nacida de la niebla y escrita con sangre. Esta es la leyenda del chupa-sangre de Vallenstedt. Bienvenidos a Saga TV. Entrad en las crónicas de la oscuridad. Pero tened cuidado. Lo que una vez se ha visto o escuchado no puede ser deshecho ni olvidado. En el corazón del Harz reina un silencio ancestral. Entre rocas, niebla y bosque, el tiempo susurra sobre cosas que parecen haber pasado, pero que nunca desaparecieron del todo. Cuando la niebla se levanta, despiertan las viejas historias. En lo profundo del bosque, por un sendero olvidado, aún respira el pasado. Los cuervos giran sobre ramas desnudas, guardianes de antiguos secretos. Dicen que quien camina aquí oye pasos que no son los suyos. Allá abajo, donde la niebla se desliza entre los tejados, yace Vallenstedt, un antiguo pueblo del Harz. Hoy tranquilo, pero hace siglos fue un lugar de miedo. Aquí comenzó una historia y olía a sangre. Cuando la noche cae sobre el Harz y la niebla devora la luna, dicen que algo antiguo vaga entre los árboles. Así comenzó la leyenda del chupa-sangre de Vallenstedt. En el borde del bosque, lejos del pueblo, se alzaba el viejo molino de Hans von Rappenstedt. La rueda giraba lentamente sobre el agua helada y el viento traía un susurro entre los pinos, un presagio de lo que estaba por venir. Nadie sabía que ese invierno traería algo peor que el frío. Hans era un hombre fuerte y silencioso. Día tras día trabajaba en su molino, hablando más con las piedras que con la gente del pueblo. Pero tras ese silencio se ocultaba algo oscuro. Algunos decían que había hecho un trato con el mismísimo demonio. Entonces llegó la enfermedad. Primero la tos, luego la fiebre, y pronto la mitad del pueblo yacía enferma. Nadie sabía de dónde venía la maldición, pero el viento susurraba un nombre en la oscuridad: Rappenstedt. La noche en que comenzó a nevar, Hans luchó por su último aliento. La luz de las velas temblaba sobre su rostro pálido, mientras el molino guardaba silencio. Nadie lloró en voz alta, porque algunos creían que no descansaría mucho en su tumba. Tras su muerte, el molino quedó en silencio. Ninguna rueda giró, ningún fuego ardió, pero el pueblo no halló descanso. Solo un frío que permanecía incluso en los sueños. Decían que las noches eran más oscuras desde que el molinero se fue. En una mañana gris de invierno llevaron a Hans a su tumba. La nieve caía en silencio y hasta el cura hablaba con la mirada baja. Cuando el ataúd descendió a la tierra, alguien murmuró: «Un hombre así nunca descansará». Aquella noche, Vallenstedt dormía bajo la luna pálida, pero el silencio era engañoso, demasiado denso, demasiado atento. El viento se deslizó por las calles vacías y un perro ladró una sola vez, con miedo, como si hubiera visto algo que ningún hombre debería ver. En los corrales reinaba la inquietud. Los caballos resoplaban, las gallinas aleteaban con furia y los perros aullaban hacia el cielo. Los animales sentían lo que los humanos aún negaban. Algo invisible cruzaba la noche. Tras las puertas cerradas, los aldeanos se volvían pálidos. Un sueño extraño los envolvía y al amanecer aparecían pequeñas heridas en sus cuellos. El miedo se deslizó por el pueblo, tan silencioso como la niebla que venía del cementerio. Solo el sepulturero habló. Con voz temblorosa, juró que la tumba del molinero se había movido. «La tierra respiraba», dijo, y nadie se rió. Pero tampoco nadie se atrevió a creerle. En la tercera noche, la niebla cubrió el cementerio. La nieve permanecía intacta, hasta que la tierra empezó a alzarse. Lentamente,
como si algo debajo respirara. Ningún sonido, solo el latido sordo del propio miedo. Entonces se oyeron los pasos, lentos, pesados, sobre la tierra helada. No se detuvieron, avanzaban entre las tumbas, pero allí no había nadie, solo la niebla y algo que se movía dentro de ella. En la casa parroquial, Johann Meissner estaba solo. El viento golpeaba las ventanas y a la luz temblorosa de la vela tomó su decisión. Abriría la tumba, por Dios y por la verdad. Las campanas sonaban al caer la tarde, mientras el sacerdote salía al frío con su linterna. Detrás de él caminaban los hombres del pueblo, cada paso más pesado que el anterior. La niebla se aferraba baja sobre las tumbas. Ningún pájaro, ningún sonido, solo el crujir de la nieve. Cuando llegaron a la tumba del molinero, todos inclinaron la cabeza en silencio. La tierra estaba dura como la piedra. Con cada golpe de pala, el silencio entre ellos se hacía más denso. El sacerdote murmuraba oraciones mientras el viento se llevaba sus palabras. Un golpe sordo, madera contra metal. La tierra tembló, las linternas parpadearon. Nadie se atrevió a hablar. Habían encontrado el ataúd. Entonces, silencio. Solo su aliento y el gemido del viento. El sacerdote levantó la cruz y todos comprendieron. Ya no había vuelta atrás. El sacerdote se inclinó y miró al vacío. El ataúd estaba abierto, pero dentro no había nadie. Solo niebla y la sensación de que algo ya no dormía. La noche volvió a caer sobre Wallenstedt, pero esta noche era distinta. Más pesada, más silenciosa. El viento traía el frío y algo que no pertenecía a este mundo. El granjero Friedrich solo quería guardar sus animales antes de que llegara la tormenta. Pero los caballos resoplaron, las gallinas aletearon, y de la oscuridad surgió un sonido más suave que un suspiro. Algo estaba afuera, ni hombre ni bestia, solo una forma, quieta pero respirando. Dio un paso más, y la luz empezó a temblar. No hubo grito, solo un golpe sordo, como tierra que cae. Luego silencio, un silencio tan profundo que podía oírse la nieve. Al amanecer lo encontraron, la piel pálida, la mirada vacía, y en su cuello 2 marcas, finas como agujas. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían lo que había regresado. La muerte había vuelto al pueblo, y esta vez no venía sola. Aquella noche nadie habló. Las puertas estaban cerradas, las ventanas oscuras, pero detrás de cada cortina alguien esperaba, escuchando, respirando, rezando para que el viento no trajera nada de vuelta. Entonces volvieron, los pasos, lentos, pesados, uno tras otro sobre la nieve, sin cuerpo, sin sombra. En las ventanas aparecieron huellas, un aliento, una mano, como si alguien hubiera estado afuera mirando la luz desde la oscuridad. El sacerdote regresó. El ataúd seguía abierto, vacío, como aquella noche. Pero la tierra respiraba y la niebla parecía escuchar. Y entonces, en la niebla, algo se movió. No era hombre ni sombra. Algo que nunca debió caminar había regresado. Al amanecer, todo estaba en silencio. Solo huellas en la nieve, demasiadas para contarlas, y el sol se alzó pálido, como si también temiera lo que había caminado en la noche. Impulsado por la duda, el sacerdote tomó una decisión importante. Iría a Roma, al Vaticano, para encontrar allí la respuesta. Roma lo recibió con oro y polvo. Viajó durante semanas, con el aliento del invierno tras él, y ahora estaba allí, bajo las cúpulas donde el cielo y el pecado se tocan. Pero lo que buscaba no era una bendición, era una respuesta. En los pasillos de los libros, el tiempo mismo guardaba silencio. Siglos de pergamino y oración.
y en algún lugar entre las sombras yacía la verdad, silenciosa, maldita, olvidada. Bajó más y más, donde el aire olía a cera y polvo. Ningún rayo de sol llegaba allí, solo los susurros de quienes una vez supieron lo que ningún hombre debía saber. En una página quemada en los bordes, halló las palabras Transfixio cordis, aqua benedicta, perforación del corazón con agua bendita. Bajo la imagen, una sola línea decía: quien bebe la sangre de la vida, teme el agua del cielo. Lleva la luz a las sombras, dijo el más anciano, poniendo una pequeña caja en sus manos. Dentro, una estaca de madera de cedro, empapada en agua bendecida sobre el altar. Solo la fe puede atravesar la oscuridad. Cuando el sol se alzó sobre Roma, supo que debía regresar, no como peregrino, sino como arma de Dios, porque el mal no espera. Bebe, bebe sangre. La noche se tendió como un velo sobre Walenstedt. Nadie se atrevía a salir. Solo un perro ladraba, solitario, contra la oscuridad. Y el viento llevó el sonido, como si quisiera despertar a alguien. El perro lo olió antes de verlo. Algo estaba afuera, más allá de la luz. Gruñó, y la oscuridad le respondió. Ningún grito, solo un sonido como el viento. Luego silencio, y donde había estado el perro, solo quedó la nieve y algo que la manchaba. Cuando lo encontró, la nieve era roja, sin sangre en la garganta, sin vida en la mirada. El hombre juró ante Dios, cazaría al mismo diablo. Fue solo, con ira en el corazón y la horca en la mano. El viento lo siguió, como si conociera el camino, al cementerio, a la tumba del molinero. Levantó la tapa y la luz tembló. Dentro yacía el molinero, los ojos cerrados, los labios rojos. Entonces el campesino alzó la horca y atacó, pero las heridas se cerraron y el muerto abrió los ojos. Aquello que debía seguir muerto empezó a moverse. El molinero se incorporó, como si una fuerza invisible lo elevara. Los ojos abiertos, fríos, hambrientos. El campesino retrocedió aterrado, sintiendo cómo su ira se hacía pequeña bajo el peso del miedo. Se levantó y corrió tan rápido como pudo, mientras el aliento helado del molinero rozaba su nuca, pero escapó del mal. Cuando el sacerdote regresó, el silencio cubría Walenstedt. No había risas ni campanas, solo el crujir de la nieve bajo sus pasos. En sus manos, la respuesta. En sus ojos, el miedo de usarla. La gente se escondía tras las ventanas y las oraciones. Sabían que el mal aún permanecía, en algún lugar entre las sombras y la nieve. Buscó consuelo en la oración, y solo encontró silencio. Incluso Dios pareció apartar la mirada de lo que aquí había ocurrido. Entonces un hombre dio un paso al frente, el hombre que una vez había perdido a su perro. «Te ayudaré», dijo, no con voz fuerte, sino con el valor de quien ya ha mirado a la muerte a los ojos. Sobre el altar yacían las herramientas de la fe: madera, agua, oración. No quedaba nada más, y aún así era suficiente. Salieron al frío, dos contra la oscuridad, y sobre ellos sonó la campana, como si contara cuántos corazones seguirían latiendo antes de que saliera el sol. Regresaron al lugar donde el mal reposaba y esperaba. El sacerdote llevaba la luz, el hombre la caja de Roma, y ambos sabían que no regresarían si fracasaban. La tumba yacía quieta, como si nada hubiera respirado en ella, pero en la nieve brillaba el metal, la horca olvidada aquella noche.
El ataúd se abrió. La niebla salió como un aliento helado, y entonces los ojos del molinero, abiertos, sin vida y sin embargo, vivos. El molinero se incorporó, pero el aldeano tomó la horca y lo empujó de nuevo al ataúd. Un grito, sordo, inhumano. El viento aulló con él. El sacerdote se arrodilla. Con manos temblorosas abre la caja. Dentro está la estaca, madera clara envuelta en hilo de plata. Susurra una oración, apenas audible, solo viento y fe. Luego la toma, alzando el arma de la luz. De pronto, un sonido, una leve respiración. El molinero abre los ojos. Con un grito, clava la estaca en el corazón. Un alarido agudo rasga la noche. Una luz roja y violeta arde entre la niebla, y el cuerpo empieza a consumirse en el fuego. Luego, solo quedan las cenizas. Después de enterrar al molinero y bendecir su tumba, regresaron a casa. En silencio, cansados, pero con la sensación de que algo oscuro por fin había terminado. El viento soplaba suave entre los árboles, y sobre el cementerio reinaba la paz. Amaneció, y con el día volvieron las voces. Las puertas se abrieron, y Walenstedt volvió a respirar. Esa noche, un fuego ardió en la plaza. Reían, cantaban, pero nadie olvidó a quién debían la luz, y en algún lugar del viento pareció oírse un susurro: «Descansa ya». Así terminó la noche en que el mal respiró, pero en el viento que sopla sobre el Harz aún se susurra aquel invierno, cuando la luz y la fe fueron más fuertes que la muerte, y cuando la niebla se alza sobre Walenstedt, dicen que el alma del molinero al fin descansa. Esta ha sido nuestra pequeña película, una leyenda de Europa. Esta película ha sido creada con la ayuda de la inteligencia artificial. Cualquier similitud con terceros sería pura coincidencia y no intencionada. Dirección, edición y montaje, mi compañero Roman Labs. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle me gusta. Eso es muy importante, porque si no, te perderás la próxima aventura. Ya estamos trabajando en nuestra próxima película. También puedes encontrarnos en internet www.tele7.eu. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós.